En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia para esta noche buscar la manera de aprender a orar con la meditación, la oración contemplativa y también para saber y conocer que tenemos que luchar duro contra los enemigos de la oración, que siempre nos pueden estar acechando en todos los momentos de la vida. Queremos estar junto a ti, ayúdanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya soy co-host, ¿no? Ya lo es. Ya. Pues aquí estamos. Ay, perdón. Estamos ya en la semana 3, terminando de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Yo me viene a la mente ahora el deseo de felicitarlos a todos ustedes, porque no me atrevo a decirlo, pero lo voy a decir. Me parece que son un grupo exclusivo, único, que ha estudiado el catecismo desde la primera página hasta la última. No sé si en otros lugares lo estarán haciendo. Que yo conozca, no. Pero este país es muy grande y por supuesto el mundo es muy grande, ¿no? Pero ustedes son de verdad un grupo que se ha mantenido fiel. Se han mantenido fiel y eso Dios lo ve. Dios lo ve y se alegra. Dios lo ve y se alegra. Todos ustedes, y yo también me incluyo, hemos hecho que Dios se sienta más feliz porque nosotros queremos acercarnos a Él. Y entonces, como decía, estamos en la semana 3, solamente nos quedan 2 semanas para terminar. El capítulo 3 es la vida de oración. Fíjense qué título tan interesante tiene este capítulo. La vida de oración. Es como una invitación a estar orando siempre. Y entonces veremos 2 artículos. El primero, las expresiones de la oración. Cómo nosotros nos expresamos para orar. Indudablemente que en estas expresiones tanto está la palabra que decimos, o sea, el hablar, también está, además del hablar, la expresión corporal. Fíjense allí en esta lámina que está puesta allí para animar, ¿no? La expresión corporal es sumamente importante para orar. Y también están las intenciones, con qué intenciones estoy orando. Y entonces aquí veremos la oración vocal, que es la más común, la meditación
y la oración contemplativa. Luego vamos a ver el artículo 2, que comprende lo que es el combate de la oración. Como les decía, los enemigos. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los obstáculos para la oración. Tenemos que ser humildes, vigilantes de la oración. La confianza con el Padre, la confianza, la seguridad de que nos está escuchando. Luego perseverar en la oración. Y la oración de la hora de Jesús. Jesús también oró, ustedes lo saben muy bien. Entonces comencemos aquí con esta parte. La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. O sea, sin oración, el cristiano dejará de ser cristiano. Karl Rahner lo dice. Los cristianos tienen que volverse místicos para que puedan resistir el siglo XX, el siglo XXI, el siglo XXII. La oración debe animarnos en todo momento. Y orar es estar con Él, es con el Señor. Nosotros, sin embargo, y lo dice el catecismo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo, olvidamos al Señor. Por eso los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Fíjense lo que dice el catecismo. Que es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación. Indudablemente que hay algunos momentos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración, pero la disposición a orar debe estar siempre presente en nosotros, en todo momento de la vida, en toda situación. Vamos a ver cómo nosotros podemos orar en la contemplación, sin decir una palabra. Alimentar la oración continua. La tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Ustedes saben que los sacerdotes y los diáconos debemos rezar la liturgia de las horas. En la mañana levantarnos, en la tarde por lo menos a las vísperas, ¿no? Debemos rezarlas todos los días. Pero hay un grupo de oraciones que todas las podemos hacer. Por ejemplo, la oración de la mañana y la de la tarde, como les decía. Antes y después de comer. La liturgia de las horas, que también tiene la tercia, la nona. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. Qué bueno es llegar el domingo a la Eucaristía con tiempo. ¿Con tiempo para qué? No para saludar a las personas, con tiempo para prepararme para la Eucaristía. Y el ciclo del año litúrgico, ahora estamos en Cuaresma, nos ofrece también las lecturas de la Cuaresma, ¿no? Las grandes fiestas de los santos o de la iglesia son ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. ¿Cuáles son las expresiones principales de la vida de oración? Insisto en decirlo así, de la vida de oración.
vida de oración. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. No todos estamos preparados para orar de la misma manera. Yo tengo un amigo de aquí de la parroquia y él, su oración preferida es el rosario. Y reza rosario, regala rosarios, en fin. Fue a Israel, me trajo un rosario de Israel, ¿no? O sea, esa es su oración preferida, pero yo no se la puedo, no podemos decir que esa es la única manera de orar. Yo soy, por ejemplo, más dado a orar con los acontecimientos de la vida. Cuando voy manejando, cuando tengo una situación de dificultad, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy aquí, allá, contemplar lo que Dios me ofrece en cada momento de la vida, ¿no? O sea, todos no oramos de la misma forma. Y nadie puede ponerse bravo porque mi forma de orar sea diferente que la forma de orar de otra persona. Pero indudablemente que hay unos ritmos de oración como vamos a ver ahora. Cada fiel a su vez le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la oración cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración. Primero, la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental, como yo les decía ahorita, y es el recogimiento del corazón. Yo tengo que querer orar. O sea, la oración mía tiene que salir de lo profundo del corazón. No es repetir una ejaculatoria, no es repetir un Padre Nuestro o un Ave María sin tener ese deseo de hacerlo. Tengo que buscar ese deseo de hacerlo porque yo quiero estar con el Señor. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Todos los días podemos orar vocalmente, meditar, aunque sea pequeña la meditación, y contemplar. Todos nosotros estamos en presencia de un Dios vivo que habla con cada uno de nosotros como habló en la zarza ardiente. Todos nosotros estamos en presencia de un Dios vivo que nos habla en la conciencia, en el corazón. Y empezamos con la primera forma de expresiones de la oración, que es la más común, la oración vocal. Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón de mi corazón, ante aquel a quien hablamos en la oración. O sea, la presencia del corazón. Mi corazón tiene que estar presente allí. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas, del fervor de nuestro corazón. Y la oración vocal, dice el catecismo, es un elemento indispensable en la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su maestro, éste les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro, que vamos a leerlo, vamos a estudiarlo posteriormente, no hoy, en los otros encuentros. Jesús no solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga,
Los evangelios nos lo presentan, elevando la voz para expresar su oración personal, desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía del Getsemaní. Es necesario rezar con todo nuestro ser, alma, cuerpo, deseo, querer, conciencia. Todo tiene que estar dispuesto para rezar. Eso es sumamente importante. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Ustedes se recuerdan, ¿no?, que hemos hablado aquí de los sentimientos. Los sentimientos no son ni buenos ni malos. Son mis sentimientos. Es lo que yo estoy sintiendo ahora. Puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser angustia, puede ser miedo. Estos son los 4 grandes bloques de los sentimientos. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y esto lo sacamos de los sentimientos. Por eso nosotros cuando oramos, si estamos alegres, experimentamos esa alegría con el Señor. Si estamos tristes porque necesitamos algo que nos está doliendo, que nos está molestando, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pasar esa tristeza, porque lo que Él quiere es que yo sea feliz. Igual que si estoy angustiado, tengo que decirle, Señor, tengo una angustia tremenda. Tengo esta situación que no acaba de resolverse. Ayúdame. Te lo imploro, ayúdame para salir de esta agonía, para salir de esta situación. Entonces, nuestro sentimiento es importante que nosotros los reconozcamos. Reconocer lo que estoy sintiendo. Y lo otro, la segunda parte, es valorar mis sentimientos, valorar lo que yo estoy sintiendo. Y la tercera parte es, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? Y aquí es donde está lo más difícil. ¿Qué hago con eso? Todo esto, y voy a hacer un breve comercial, lo vamos a ver en profundidad en el taller de vida exitosa en pareja, en el segundo bloque de temas. Bien, es necesario entonces rezar con todo, con nuestros sentimientos, con nuestra alma, con nuestro corazón, todo. Esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por consiguiente, la oración que brota viva desde las profundidades del alma. Dios lo que busca es eso, que nuestra oración brote viva desde las profundidades del alma. Y también reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. Porque esta expresión corporal es el signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Ustedes saben que la expresión para orar es con los brazos levantados, como le pasó a Moisés, ¿no? Cuando estaba cruzando el Mar Rojo, que se cansó tanto por tener los brazos levantados, ¿no? Para que el mar no ahogara al pueblo de Israel, ¿no? Que tuvieron que aguantarle los brazos. Porque cuando nosotros tenemos los brazos levantados, la sangre no puede fluir y nos da cansancio, nos da malestar,
Entonces, esa es la forma de orar, para saber que estoy orando. En una ocasión yo estuve en una celebración penitencial en que nos pedían que tratáramos de tener los brazos arriba el mayor tiempo posible para experimentar precisamente el cansancio y el dolor de Jesús en la cruz. O sea, buscando experimentar esto. Este tiempo de Cuaresma que nos acerca mucho al Señor en la cruz y después en la resurrección, es un tiempo para hacer este tipo de expresiones con el cuerpo. Hombre, sin que vaya a perjudicar a la persona, ¿no? Pero tratar de que la persona rece con las manos levantadas lo más que pueda, el mayor tiempo posible, ¿no? Ya sea alabando, ya sea pidiendo, ya sea meditando, para buscar precisamente esa cercanía con el Señor. Indudablemente que esta joven de la foto está meditando o contemplando. La oración vocal es la oración por excelencia. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien le hablamos. Por esto, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa, porque contemplamos a Dios. Contemplamos a Dios cuando rezamos en voz alta. La segunda expresión de la oración es la de la meditación. La meditación es sobre todo una búsqueda. Y lo repito. La meditación es sobre todo una búsqueda de Dios, una búsqueda de aquel con quien queremos estar. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor me pide. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Qué importante es que nosotros estemos disponibles para el Señor. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Hace falta una atención difícil de encauzar, ¿no? Muchas veces nosotros nos distraemos fácilmente. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, la meditación, que a los cristianos no les falta, las Sagradas Escrituras principalmente, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, escritos de los padres espirituales, obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de formas y ahora que hacemos uso de los medios, de las nuevas tecnologías y que en nuestros teléfonos, en las computadoras, tenemos cantidad de formas de orar, de oraciones. Pero cuidado, cuidado con encontrarnos, también nos encontramos oraciones de nuestros hermanos separados que no tienen la misma intención que la oración de la Iglesia Católica. Muchas veces no tienen la misma intención y hay que seleccionar. Ojo con eso. La meditación. Meditar. Una de las cosas principales para meditar es cerrar los ojos. Tener una postura como cuando nos sentamos en una silla, una postura recta, con los pies bien plantados, los dos pies bien plantados sobre el piso y las manos al dejar caer sobre nuestras piernas. Digo al dejar caer para no tenerlas
apretando las piernas o cruzadas, no, las manos al dejar caer sobre las piernas. Y después para meditar, esto no lo dice el catecismo, esto es una cosa que se la digo yo, debemos de hacer un ejercicio de respiración. Esto es muy importante. Yo no sé si ustedes lo han hecho en otras ocasiones, hacer un ejercicio de respirar. Tomar el aire por la nariz y expulsarlo por la boca. De la siguiente forma. Es llenarse de Dios. Y la meditación va a fluir. Al final del encuentro vamos a intentar hacer algo de esto. Si se puede ayudar con una música, pues también se pone una música instrumental que no tenga letras, que no tenga palabras, nada, ¿no? Nada. Pero es importante que nosotros tengamos la postura del cuerpo preparada para rezar. Hagan la prueba y al final vamos a intentarlo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. O sea, esto se hace en la Lección Divina, que seguramente ustedes ya la conocen. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad, porque lo que yo leo quiero apropiármelo y aplicarlo a mi vida. Por ejemplo, la frase de San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ahí San Pablo se apropió esa frase. Se apropió esa frase en la vida. En la vida. Esa frase a mí me gusta mucho para meditar, porque te hace recrearte en Dios. Se pasa de los pensamientos a la realidad. O sea, la meditación no es para alejarnos de la realidad, todo lo contrario. La meditación es para entrar en mi realidad, en la realidad que yo vivo, en los escenarios que yo vivo. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer de la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? El padre José Bando decía: Señor, si tú lo quieres, yo también. Una frase parecida, no es lo mismo, porque aquí en esta otra hay un abandono total en Señor. Algo sumamente importante, pero muy, muy importante, y que yo deseo que quede bien claro, bien recordado. El único camino de la oración es Jesucristo el Señor, el Mesías. A través de él vamos al Padre. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿quién nos lo enseñó? Jesucristo. A través de él llegamos al Padre. Y esto es muy, muy importante, con la ayuda del Espíritu Santo. Los métodos de meditación son muy diversos, como diversos también son los maestros espirituales. Por ejemplo, Taizé,
¿no? Ese lugar que es para la oración, para aprender a orar de una manera determinada. Un cristiano debe querer meditar regularmente si no se parece a las 3 primeras clases del terreno de la parábola del sembrador. Debe querer meditar porque si no, la palabra de Dios cae en terreno lleno de piedra, se lo llevan los animales, o sea, las tres cosas que se dicen en la parábola, hasta que cae en terreno fértil, que es el número 4, ¿no? La semilla que cae en terreno fértil. Pero un método no es más que una guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. La meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, o sea, los sentimientos y el deseo de orar. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la lección divina o en el rosario. O sea, la meditación es precisamente meditar los misterios de Cristo, como en la lección divina o en el rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. El único camino de la oración, Cristo Jesús. La tercera expresión de la oración contemplativa. ¿Y qué es esta oración? Santa Teresa, una mujer especialista en oración, en contemplación, responde, dice, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. O sea, la oración contemplativa es estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y ahí yo añadí esas 3 petaquitas que están ahí, ¿no? Pequitas que están allí. Dice, la oración entonces es tratar como un amigo a aquel que nos ama, y tratar de amistad y tratar a solas implica buscar estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Y a Dios le agrada estar con la persona, como el amigo que goza en el amigo y un padre con su hijo. Dios siempre se agrada cuando el orante decide estar a solas con él, orando, tratando con el amigo. La oración, como la amistad, es un camino que comienza un día y va en progreso. El orante comienza a tratar al amigo que le ha amado desde la eternidad y así empieza a conocerle, a amarle, a entregarse a él, en una relación que sabemos no finalizará, pues en la otra vida será un trato cara a cara y en felicidad infinita y perpetua. Todo esto lo dice Santa Teresa. Continuando con el 2709, el número, la contemplación busca al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en la fe pura. Esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación
Se puede también meditar, pero la mirada siempre estará centrada en el Señor. La oración contemplativa depende de una voluntad decidida, si estoy decidido a orar. La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida. Yo lo decido, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo para estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independiente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. Por tanto, la entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, o sea, tenerlo, estar bien seguro qué quiero hacer. Recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero tenemos que habitar ese templo. Y tenemos que dejar que el Espíritu habite en nosotros. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Hacer que caigan nuestras máscaras, nuestros engaños y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como a una ofrenda que hay que purificar y transformar. O sea, la contemplación es para ponernos en las manos del Señor como una ofrenda que hay que purificar y transformar. Nosotros somos una ofrenda para Dios y para los demás. Anoche les comentaba a unos alumnos que Rainerio Cantalamessa, el sacerdote predicador franciscano de los ejercicios espirituales del Santo Padre, tiene un libro sobre la Eucaristía. No recuerdo exactamente el nombre, si es nada más la Eucaristía. Y en uno de sus capítulos, ese libro yo lo tuve que escribir allá en Cuba para pasárselo a todos los sacerdotes, porque nada más que había un libro. Y entonces no había manera de hacerlo llegar a todos y queríamos reflexionarlo en nuestras reuniones del clero. Entonces yo, que trabajaba allí en el centro de formación, me di a la tarea de ese libro escribirlo en máquina, en computadora, para después imprimir y írselo dando a los sacerdotes en cada encuentro. Entonces, en ese libro, no recuerdo el capítulo, pero es como a mediados del libro, él habla de la Eucaristía y pone una analogía muy interesante. Y es la siguiente, él dice, en la Eucaristía que nosotros vamos, el Señor se nos entrega bajo el formato del pan y del vino. Él permite que nosotros lo comamos para alimentar nuestra alma, para estar con Él. Pero cuando salimos del templo, en la calle, en la familia, todos aquellos que comimos el cuerpo de Cristo, somos entonces nosotros ahora ese pan que se ofrece a los demás para que los demás me coman. Soy una ofrenda que hay que purificar y transformar.
Yo soy esa ofrenda para los demás. En la misa yo como el cuerpo de Cristo, pero en la calle, en el mundo, yo soy la ofrenda que hay que entregarla para permitir que los demás me coman, para permitir servirle a los demás, para darme a los demás, para cuidar a los demás. Una analogía fuerte, realmente, pero muy cierta, muy verdadera. Y entra en sintonía con lo que dice el catecismo. La oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor a su vez es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre en unión cada vez más profunda con su Hijo amado Jesucristo. Así, la oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es comunión en ella la Santísima Trinidad, conforma al hombre, imagen de Dios a su semejanza. La oración contemplativa es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. La oración contemplativa es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ar que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica mi corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. La oración contemplativa es la oración a la cual debemos llegar todos los cristianos, porque es aprender a mirar la vida, a mirar los hombres, a mirar la creación con los ojos de Dios, porque Él ilumina los ojos de nuestro corazón. La oración contemplativa es la escucha de la palabra de Dios, como el sí de María. La contemplación es silencio. Este símbolo del mundo venidero, amor silencioso. No es necesario discursos. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. La oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para la multitud en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe, la noche pascual de la resurrección, que pasa por la agonía de Getsemaní, que pasa por la cruz y que pasa por el sepulcro. Qué importante es vivir estos tres tiempos de la oración de Jesús: la cruz,
el sepulcro vacío, el resucitado. El Espíritu de Jesús, no la carne que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los tres tiempos fuertes de la hora de Jesús. La cruz, el sepulcro vacío, el Jesús resucitado. Y pasamos al artículo 2, pero antes me gustaría que alguno de ustedes expusiera, porque ha habido mucha palabra de mi parte, mucha reflexión, algunas historias. ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención? A mí, antes de que se me pase, buenas tardes a todos. Quiero comentar algo que de verdad no lo había visto así como de esta manera, bueno, tan profundamente como de que después de que salimos de la iglesia, o sea, cuando vamos a misa, celebramos la Santa Eucaristía, ¿verdad? Él se nos entrega y Él es el que permite que lo comamos, pero después de que salimos de ahí, ¿qué? Entonces me queda como, no lo había meditado de esta manera, de que nosotros somos ofrenda y que hay que permitir también nosotros entregarnos para que los demás nos coman. Ay, Dios mío, no lo había meditado de esa manera. Para servir a las demás, o sea, para servir a los demás, o sea, sí, para servir a los demás sí tenía presente, pero eso de entregarnos para que los demás nos coman, no lo había meditado de esa manera. Ese es muy profundo. Especial, Hilda. Yo estoy repitiendo un poco y quizás no lo dije exactamente con la misma palabra que él, pero él predicando de los ejercicios espirituales del Papa, que acaba de renunciar a ser cardenal. El Papa quería que fuera cardenal y él dijo que no. Él dijo que no, es un hombre especial, una persona de estas que está en el mundo, que ya para mí ya son santos, pero bueno, la iglesia tiene que ponerle el cuño. No, pero yo les invito a que busquen el libro, porque el libro está sumamente interesante y con unas reflexiones increíbles. Se llama Rainerio canta la mesa. Está en Amazon, creo que está en Amazon. Y Rainerio canta la mesa. Es un libro sobre la Eucaristía. No es un libro grande, es un libro pequeño. No tiene muchas páginas, pero se lee muy, muy fácilmente porque él lleva la oración a la vida. Él lleva la oración a la vida. Muchas gracias, Hilda. ¿Quién más quiere decir algo que le llamó la atención? Ya que no, me llamó la atención que usted mencionó que hay 4 sentimientos. Sí. Y la diferencia que el amor no es un sentimiento. Sí. Nunca lo había escuchado así tampoco, es una decisión, eso sí se había recordado, pero esa parte que usted dice de la alegría, los 4 sentimientos son alegría, tristeza, miedo y angustia. Miedo y enojo. Enojo. Bueno, son bloques de sentimientos. Dentro de alegría hay varias palabras que son sinónimos, ¿verdad? Dentro de miedo también. Dentro de enojo también hay varias palabras, ¿no? Que son sinónimos que uno las puede experimentar. Pero sí son 4 grandes bloques de sentimientos. Nosotros siempre estamos sintiendo lo que a veces
no aceptamos lo que estamos sintiendo o Ok. no lo valoramos, que es lo peor, no lo valoramos. Pero como yo les decía, en la oración sale a relucir todas estas cosas. Por eso es importante lo que se hablaba de que rezar, de orar, es con todo el cuerpo, es con todo mi ser. No es solamente con la mente, sino con todo lo que yo estoy experimentando, sintiendo. Por eso sale ahí los sentimientos. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Por eso brotan muchas lágrimas. También, sí, 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 sí. Cuando uno entra en una comunicación profunda así, a veces lloras. Claro que sí, lloras. ¿Cuál es el libro que dice que de Reinero canta la mesa? Sí, es sobre la Eucaristía. No Ok. me acuerdo el nombre exacto, pero es Ok. algo como que el pan de la Eucaristía, algo así. Pero búscalo en Amazon, pon Ok. Ahorita lo voy Eucaristía a de buscar. medio, canta la mesa y te va a salir. Te va a salir. Bueno, ¿alguien más? Diácono, ¿usted quiere decir algo? Lo que quería decir es que en Amazon de Reinero Canta la Mesa está uno que se llama Esto es mi cuerpo, donde Puede ser ese. y Puede ser ese. hay otro que se llama la Eucaristía, nuestra santificación. Es ese, la Eucaristía, nuestra santificación. No está disponible en este momento, pero Ah, ya bueno. saben cómo se llama. Bien. ¿Puedo Buenas hacer un noches. comentario? Sí, sí, siga, Amparo. Algo me tocó mucho, mucho, que usted dice que debemos de orar con todo nuestro cuerpo. Sí. Mi mamá murió de COVID en julio Oh, lo y siento. gracias, ella murió en Tampa, en Florida. Y la enfermera, que es una enfermera católica, 4 horas antes de que ella muriera, nos dijo, su mamá está luchando con todo su cuerpo. A mí me impresionó mucho que mi mamá estaba luchando por respirar con todo su cuerpo. Y veo una conexión con lo que usted dijo, que debemos de orar con todo Sí. nuestro cuerpo. Solo Dios sabe si ella estaba orando con todo su cuerpo. Lo más probable, porque casi siempre cuando la persona está a punto, está consciente, por supuesto, y está a punto de fallecer o de que está consciente de que va a fallecer y tiene bien su mente, la persona intenta ponerse en las manos de Dios. O sea, es difícil que la persona no acepte ese momento. O sea, la persona normalmente se pone en las manos de Dios, sin dejar de luchar, como decía la enfermera. O sea, sin dejar de respirar y buscar el aire, el oxígeno que tanta falta nos hace, ¿no? Por eso el ejercicio de la oración, vamos a ver si nos da tiempo a hacer un poquito de respiración. Bien, gracias a todos los que han expuesto sus ideas. Como decíamos, el combate de la oración. Tenemos que estar dispuestos a saber que estamos combatiendo. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Fíjense, igual que la fe. La fe es un don y una respuesta humana. Fíjense que la oración es igual. Es igual. Supone siempre un esfuerzo y aquí me voy a detener porque estoy enamorado de esa palabra, de la palabra esfuerzo.
No sé si se los comenté ya, es posible que sí, porque lo repito muchas veces. Cuando hice la tesis de la maestría, hice una encuesta a grupos juveniles, ¿no? Para que dijeran cuáles eran los valores, los 10 valores que más practicaban de manera individual. No le puse cuáles eran, los que ellos escogieran. Y la palabra esfuerzo nunca salió como un valor. Llegaron a decir 100 y tantos valores, pero la palabra esfuerzo no apareció. Es como si ahora todo a nosotros nos los dan del aire. Yo como porque me lo regalan. Yo tengo un auto porque me lo regalan. Yo vivo porque me lo regalan. Yo amo porque me regalan el amor. O sea, no es así. La vida no es así. Es muy importante y es una de las cosas que yo le propongo en la maestría, en la tesis para el mundo juvenil, trabajar la espiritualidad del esfuerzo. Si yo no me esfuerzo a orar, dejaré de ser cristiano y dejaré de ser diácono. Me dará lo mismo ser diácono como que no ser diácono. ¿Por qué? Porque orar es encontrarnos con el Señor, con Cristo, para ir al Padre. Y eso el mal no lo quiere. Los que tienen la fuerza del mal no quieren que yo haga eso. Por tanto, y el catecismo sabiamente lo pone ahí, es un esfuerzo. Hay que esforzarse. Bien, ¿y contra quién es el combate? Muy interesante también. Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, el que no quiere dejarse comer, esforzarse, entregarse a los demás, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. ¿Y cuáles son obstáculos que encontramos para orar? Bueno, allí en la lámina que le pongo está el mundo de los medios de comunicación. El joven está intentando entrar en una meditación o contemplación. Pero fíjese cuántas cosas tiene a su alrededor que lo pueden obstaculizar. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros conceptos erróneos sobre la oración. ¿Qué es esto? Unos ven en la oración una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tiene que hacer. No tienen tiempo. ¿Tú rezaste hoy? Ay, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de orar. Falso. Un concepto erróneo sobre la oración. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos.
También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente, porque es entrar en comunicación con el misterio que es Dios. Otros dirían, es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego, la oración es inútil porque es improductiva. Falso. La oración siempre es productiva. El sensualismo y el confort adaptados como criterio de verdad, de bien y de belleza. Otra mentalidad del mundo. Y he aquí que la oración es amor de la belleza absoluta, filocalía, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. Otra cosa negativa del mundo, por reacción contra el activismo, se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como la posibilidad de huir del mundo. Falso. La oración cristiana no puede escaparse de la historia de mi vida, ni divorciarse de mi vida, ni de la vida que yo estoy llevando. Otra forma, otro tipo de obstáculo, los fracasos en la oración. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración, desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor. Fíjense, tristeza, un sentimiento, porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados. Le he pedido tanto a Dios, pero a mí Dios no me escucha. Herida de nuestro orgullo, porque se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Difícil aceptación de la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza, perseverancia, esfuerzo, si se quieren vencer todos estos obstáculos. Es importante entonces la humilde vigilancia de la oración. Tenemos que estar vigilantes. Una de las formas es la distracción. Hay personas que van a misa y cuando sales de la misa, pregúntale qué dijeron las lecturas. La mayoría no te pueden responder. ¿Por qué? Porque la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Mientras estaban escuchando las lecturas, ¿qué hacía esa persona? Estaba pensando en sus situaciones, en lo que tenía que resolver, en el problema con el hijo o con la esposa, etcétera, etcétera. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Yo deseo servir al Señor. El ánimo posesivo y dominador. El combate contra el ánimo posesivo y dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy, lo que estamos viviendo hoy. Recuerden las mujeres, ¿no?, que estaban esperando con las lámparas encendidas, porque el esposo viene en mitad de la noche y la luz no debe apagarse, es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Otra dificultad es la sequedad. Forma parte de la oración en la que el corazón está
desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos, sentimientos, incluso espirituales. Es la persona que está seca, que está desanimada. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a la falta de raíz, falta de fundamento de la fe, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión del corazón. Y Jesús mismo lo dice, sin mí no pueden hacer nada. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en una preferencia de hecho. Mientras tanto, no volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero alguien se lo cree verdaderamente. Consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde, que es capaz de aceptar la frase, sin mí no puedes hacer nada. Aspereza o de desabrimiento debido a la pereza. La persona perezosa, la persona que no quiere hacer nada, que no le importa nada, que pasa por la vida sin saber que vive. Eso es una carne débil. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia y en Dios. Por eso es importante la confianza del Hijo con el Padre. La confianza filial se prueba en la tribulación. Ella misma se prueba. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. La queja por la oración no escuchada. Pero recuerden la frase del venerable Padre José Bándor: Señor, si tú lo quieres, yo también. Tenemos que tener paciencia cuando pedimos algo a Dios. Mucha paciencia. Porque es en la paciencia cuando Dios nos entrega la verdad de lo que quiere con cada uno de nosotros. Cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama? Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Sería una pregunta que tendríamos que hacernos. Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos. Por tanto, espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad el deseo de Dios. No tenéis por qué no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. No te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia, tu esfuerzo en permanecer con Él en la oración. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Esta confianza filial
para que nuestra oración sea eficaz. La oración cristiana es cooperación con la providencia de Dios y su designio de amor hacia los hombres. Él siempre nos ama, Él siempre los cuida. Por tanto, en San Pablo esta confianza es audaz. Basta en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Él ora en nosotros y con nosotros. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre y aún más de lo que pedimos. Recibimos al Espíritu Santo que contiene todos los dones. Por tanto, perseverar en el amor, perseverar con Él, orar constantemente. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Estemos vigilantes, hagamos el esfuerzo. Orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo, resucitado, que está con nosotros todos los días, cualquiera que sean las tempestades. Orar es una necesidad vital. Nada vale tanto como la oración. Quien ora se salva ciertamente y quien no ora se condena ciertamente. Ora continuamente. El que une la oración a las obras y las obras a la oración, solo así podemos cumplir el mandato. Orad constantemente. O como decía San Juan Bosco, ora y labora. La oración en las horas de Jesús. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia, en cada Eucaristía. Aquí está la oración de Jesús por el pueblo santo. Ahí no puse la cita exactamente. Está antes. Juan 17. Yo la escribí ahí para que la tengan, ¿no? Pero eso está en la Biblia. Es Juan 17. Es la oración de la unidad. En esta oración pascual sacrificial todo está recapitulado. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Esta es la imagen de Jesús sentado a la derecha del Padre. Bendecir sosteniendo la mano el libro de los evangelios. A esta imagen le llaman Pantocrátor. Conocimiento indisociable del Padre y del Hijo. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, el Padre nuestro. Preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, la gloria, el cumplimiento de la voluntad del Padre, su designio de salvación y la liberación del mal. Por último, en esta oración, Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Recordemos, solo podemos orar
en Jesucristo. Y Él nos conduce al Padre. Amén. Como ustedes ven, a ver si puedo. Tengo que quitar la diapositiva para, si supiera hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué me llevo de esta noche? Buenas Maribela. noches. Buenas noches. Uno de los puntos, bueno, como dice, ¿qué me llevo? Me llevo muchos puntos importantes que usted tocó. Entre ellos el combate grande que tenemos a diario, ¿verdad? Para la oración. Lo difícil que a veces es como dicen, lo difícil no es hacer la oración, sino ponernos a hacer oración, decidirnos a hacer oración. Porque comenzar, ¿verdad? Ya sea por, como dice, la pereza, yo en mi caso, ¿verdad? Hablo por mí, que a veces la pereza hace que mis oraciones sean muy breves, o tal vez hay veces si hago el rosario, lo hago, no lo medito como debe de ser. Siempre es una lucha constante, que trato de hacer las cosas bien, pero me gustó mucho, por ejemplo, bueno, esto como ahorita nos lo fue llevando cuando uno medita la palabra, cuando uno hace su oración con voz o ya sea en silencio, pero no es suficiente, cada vez tenemos que ir avanzando más, cada vez tenemos que ir, aparte de leer como la lección divina, llevar los pasos que lo tiene, ¿verdad? Como dice la oración, después de hacer tal vez mi petición, de hacer mi oración a mi manera, sencilla, como yo pueda, o si la quiero hacer leyendo la palabra de Dios también y meditar un texto de la Biblia, pero tenemos que ir avanzando ¿en qué? En la meditación y en la contemplación, porque a veces nos conformamos solo como dice cada quien, ¿verdad? Cada quien vamos a hacer nuestra oración a como uno cree que puede hacerla, como dice, tal vez el rosario sea suficiente, tal vez la divina misericordia, pero pienso que todos tenemos que luchar, todos, para llegar a esa meditación y a esa contemplación en la manera que hagamos nuestra oración. Como dice, a veces contemplando y decir, Señor, yo te miro y tú me miras, algo tan sencillo con esas palabras tan sencillas y se me hacen tan humildes, porque a veces digo, yo no sé hacer oración, ¿cómo le digo? Yo no sé esas palabras tan bonitas para hablar, ¿cómo puedo hablarle a mi Señor, no? Entonces, en ese, Señor, yo te miro y tú me miras, como que da una respuesta tan grande que no hay algo estructurado como que diga, tienes que hacerle así. Pero aún en eso no estructurado, sí debemos de entrar en esa meditación y esa contemplación para dejar que el Señor nos hable en ella. Me encantan las palabras de Santa Teresa de Ávila, en donde dice, y ya se nos ha dicho antes, como se nos pone de ejemplo, como cuando tenemos al ser amado le queremos hablar por teléfono, queremos verlo, queremos estar en comunicación con el ser amado durante todo el día. Entonces tenemos que amar más a nuestro Señor para poder llegar a esa meditación y contemplación con Él, para tratar de buscarlo durante todo el día o si dedicamos un momento especial, pero pienso que debemos de esforzarnos cada vez más por llegar a esta meditación y a esta contemplación. Lo recalco tantas veces porque sé yo en lo personal que es tan difícil hacerlo, ¿verdad? Pero como estos grandes santos que nos sirven de ejemplo, de que decimos, bueno, que si ellos pudieron, yo también tengo que poder. Y como ahorita que lo escucho, digo,
me vuelve a reafirmar esas ganas de decir, tengo que seguir luchando, ¿verdad? Y tengo que poder. El Entonces, esfuerzo. el esfuerzo y dejar la pereza. Gracias. Así es, Maribel. Usted dijo algo que quiero tomar algo de lo que usted dijo, y es que dice que usted a veces pues no le salen las palabras como para hacer una oración, publicarla en un libro. Uno reza con todo su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más vale para Dios es ese deseo de estar con Él, el deseo de orar, de estar al lado de Él, de impregnarse de Él, ¿no? Entonces, Sí. ese deseo es lo que más vale para Dios. No que yo tenga la palabra más bonita u otra, porque no todos tenemos los mismos dones a la hora de orar. Hay personas que les salen unas oraciones así naturales de lo más agradable, bonita, que a todos nos gustan, y hay otros que cuando abren la boca, uno dice mejor que se calle, porque la verdad que no sabe, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada cual lo hace con su ser. Lo que es más valioso para Dios es que sea con su ser. Le pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, ya hace bastante tiempo, en el oratorio de mi parroquia salesiana, íbamos muchos niños por las tardes, después del colegio, que íbamos a la casa y eso, íbamos para la parroquia a jugar, a arreglar cosas del templo, nos ponían a hacer actividades en el templo, limpiar cosas, no sé qué y no sé cuánto. Y había un hermano salesiano, el padre Alberto Ruiz, después fue sacerdote, que él a veces estaba muy alegre con nosotros, sí, pero donde hay 70 niños, siempre hay algunos que hacen cosas malas, porque eso es lo normal. Siempre hay algunos desobedientes y no sé qué. Entonces él se ponía muy enojado, los sentimientos de él se ponía muy enojado. Y entonces cuando pasaba por delante de la imagen de la Virgen del Carmen, una imagen preciosa que hay en esa parroquia, le decía: hoy no te puedo ver porque tienes una cara de lechuga. Era su manera de comenzar a la Virgen, expresar lo que él estaba sintiendo, ¿no? Hoy tienes una cara de lechuga, cuando la Virgen tenía una imagen muy bonita, ¿no? Te pongo esto como ejemplo, esa era su... Él decía que él tenía 4º grado siempre. Siempre decía, yo tengo 4º grado nada más, ¿no? O sea, él no era especialista en orar, no, sino en atender a los muchachos, estar con ellos, jugar, esto y lo otro. Pero cuando se ponía bravo, le decía a la Virgen, hoy tiene una cara de lechuga, ¿no? Esa era su manera de relacionarse. Fíjense qué curioso, ¿no? Sí. Entonces, o sea, que era, pero era con todo su ser, era con todo. Él lo decía alante de cualquiera, ¿eh? O sea, no se escondía ni nada para decir eso. Entonces, el orar es con todo su ser, es muy importante. No importa que yo pueda hablar palabras más bonitas que otras, Dios siempre me va a acoger. Siempre. Gracias, Maribel. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Diácono. Sí, bien, gracias. Quería compartir como por ejemplo lo que estamos hablando, ¿verdad? Que a veces es muy importante darse el tiempo para hacer oración, ¿verdad? Pero no sé, siento que a veces hay veces que no sé cómo explicarlo, o sea, como que Dios nos quiere hacer este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, como usted dice, ¿verdad? En las cosas cotidianas vemos alguna necesidad, algo, ¿verdad? Y que en ese momento sentimos como esa oración de orar por los demás también, ¿verdad? O sea, a veces como no sé cómo explicar, o sea, sin que nosotros lo sintamos, como que Dios nos lo pone también en nuestro corazón, el que oremos por las necesidades de los demás, ¿verdad? Y yo me pongo o sea, me fijo, por ejemplo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, o sea, a veces le digo que yo no sé si esté bien o esté mal, ¿verdad? O sea, a veces hago por ejemplo, la oración de los laudes cuando voy manejando, ¿verdad? No puedo hacerla a otra hora, ¿verdad?
porque estoy trabajando, pero como que me gusta ofrecer, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si algún día antes me dicen, no, pues que el papá de alguien está enfermo o así, o algún familiar, entonces como que a esa hora hago la oración, ¿verdad? Pero como que la ofrezco también por esa necesidad. Ujú. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias, Salvador. De Perdón, nada. ahorita que escuché al hermano, es cierto lo que él dice. Yo pienso que cuando ya empieza a conocer un poquito más, empieza uno a enamorarse de Dios y cuando empieza a confiar uno más en Él, durante todo el día ya estamos haciendo oración constante. Porque si en el trabajo sabemos de alguna persona que se enfermó, ya uno, yo pienso que empezamos a hacer oración desde el momento en que sabemos de ella, o si vemos si pasó algo en la calle durante todo el día. Yo pienso que ya la mayoría de nosotros estamos en oración constante. En los momentos, en el espacio que tengamos tiempo, hacemos oración. Nada más que aquí, como a mí me quedó mucho las frases de un sacerdote que nos dijo, para llegar a lo que ahorita usted nos explicó sobre la meditación y la contemplación, dice, a nuestro día o nos levantamos más temprano para dedicarle ese tiempo a Dios, o nos levantamos más temprano o nos dormimos más noche, pero para hacer ese espacio para Dios únicamente, ¿verdad? Porque durante el día, como dijo el hermano, tenemos nuestro trabajo, nuestros quehaceres, lo que nos hablan los hijos, todo lo que es la vida. Pero en ese momento de silencio que podemos dedicar es un poquitito, o te levantas más temprano o te duermes más noche, pero que sea ese tiempo de silencio para Dios nada más, aparte de nuestro oración continua durante todo el día, ¿verdad? Muchas gracias, Maribel, muchas gracias. Así es. Bueno, diácono, usted, Avi, ¿va a decir algo? Disculpen que ya llegué a lo último. Estaba escuchando a todos los que estaban opinando, ¿verdad?, acerca de la oración. Y pues yo igualmente, ¿verdad? Yo me decía, pues, ¿qué clase de oración hago, verdad? Que en la mañana, pues, me levanto y en el nombre del Padre, del Hijo y Padre nuestro, y acompáñame, ¿verdad?, otro día más. Y pues ya como mi trabajo está muy cerquita, 10, 12 minutos, digo, nada me alcanza como para hacer 2 decenas de Dios te salve y gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y Dios mío, gracias por otro día más, gracias por el trabajo y perdóname, ¿verdad? Porque no tuve tiempo para orar más. Pero como usted lo está diciendo, que es la oración que uno hace de corazón, no importa el tiempo que le dediques, sino que el amor que le quieras dar a la oración en ese momento, o sea, tu contacto con Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad sí me ayudó mucho. A mí casi no me gusta opinar cuando preguntan porque participar, porque a veces siento que no tengo las palabras adecuadas para compartir. Pero esta vez sí me animé porque pues esto de la oración es algo muy, muy bonito que me encanta, muy, muy especial. Y algo que yo pienso, a mí me estaba pasando siempre que por lo que dijeron aquí las compañeras, que el tiempo no nos lo damos siempre para orar, pero a lo menos yo he pasado ahorita, por lo mismo del trabajo, ¿verdad? El trabajo, la casa y todo eso, uno trabaja mucho aquí, ¿verdad? Si no trabaja uno, no paga uno los biles, ¿verdad? Entonces, tuve como una situación ahorita en México con una de mis cuñadas. Y fíjese que gracias a Dios ya me propuse de hacer mi rosario todas las noches porque yo siempre ando corriendo. Entonces, ahora sí me pude hacer el propósito de hacer una novena porque necesitaban una novena. En México me pidieron ayuda. Como saben que estoy yendo a la iglesia y todo eso, ayúdame con una novena porque tengo una situación en la casa. Le digo, ok. Y me propuse hacer la novena junto con ellos todos los días, y gracias a Dios terminamos. Y le digo a Dios, gracias Dios, yo no sé cómo lo hice, pero logré 9 días orando todos los días, ¿verdad? Y acabamos la novena el día de hoy. Entré tarde, luego entro tarde a la clase porque digo yo, ya va a empezar la clase, tengo que terminar. Digo yo, no, bueno, me enfoco en lo que voy a hacer, o sea, ponerle a la oración y darles en privado, ¿verdad? En silencio, me encierro en el cuarto y empezamos. Entonces digo yo,
mi propósito ahorita, a partir de que estoy escuchando la clase de hoy, mi propósito es, así como me di el tiempo para hacer la novena, tengo que tener el tiempo para orar constantemente, porque es muy importante, como dijo usted, que no se vive como se ora, sino que se ora como se vive, algo así dijo. Entonces eso es muy importante, es lo que quería yo compartir el día de hoy. Y muchas gracias por sus enseñanzas, son muy, muy indispensables, muy, muy buena enseñanza la que nos está dando. Muchas gracias, Abby, muchas gracias. Y profesor, entonces nos va a mostrar parte de los ejercicios o de orar respirando. Vamos a dejarlo para el próximo encuentro. Empezamos el próximo encuentro con un ejercicio de respiración. Bueno, entonces vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, su amor infinito, extienda, permanezca sobre cada uno de ustedes y sus familiares en este país donde se encuentren. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana. Gracias a Dios. Bye. Que se hacen. Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.